Padre de la gloria, te damos gracias, Señor. Gracias, mi buen Dios. Gracias por traernos con bien a tu casa. Gracias por allanar el camino, Señor. Gracias, buen Dios, por tu bondad que es infinita, por tu amor que nos alcanza hasta este día, Señor. Gracias por habernos dado la oportunidad en un nuevo día de venir a tu casa, Señor. Gracias, Padre, porque se ha dado alabanza y adoración a tu nombre, mi Señor Jesús. Y ahora vamos a escuchar tu palabra, Señor. Permítenos tener tal disposición, Señor, que no salgamos de aquí igual a como hemos llegado. Permítenos recibir tu palabra, Señor. Permítenos oír tu voz y que podamos salir regocijándonos, Señor, como aquellos que iban camino a Emaús, diciendo, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba su palabra? Padre eterno, ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque te necesitamos, Señor. El día es pesado, Señor. El día es difícil. Necesitamos del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Llénanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos disponemos a leer tu palabra. Danos, Señor, revelación. Danos más de ti, mi Dios. Perdona nuestros pecados, por favor. Limpia mis labios, nuestros oídos, Señor, nuestros corazones. Continúa, Padre de la gloria, ejecutando esa obra maravillosa que has venido haciendo generación a generación. Perdonando nuestros pecados, Señor, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, consolando a los afligidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y así leemos tu palabra en acción de gracias, mi Señor y Dios. Amén. Gloria a Dios. Sean bienvenidos todos a la casa de Dios. Qué bueno es verles. Bienvenidos todos una vez más. Dice la palabra del Señor, hablando el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Bendito sea Dios. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 21. Vamos a leer del verso 21 al verso 24 y de allí terminamos la lectura y le damos paso a los niños. ¿Ya lo tienen, verdad? Se lee así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Vamos a ponernos cómodos, por favor. Gloria a Dios. Este texto es un texto bastante fuerte, porque comienza mi Señor diciendo que siente dolor. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado. Ahora, cuando uno llega al servicio, uno espera que el Señor le diga, uy, qué bien, lo hiciste bien, qué bueno que hayas llegado. Pero el Señor llama, corrige, exhorta, y aún el juicio de Dios debe comenzar por su casa. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado.
Ahora, nosotros tenemos que tener claro lo que significan tipos y sombras, ¿sí? Hay cosas que Dios le habló puntualmente a Israel y eran para Israel y solamente para Israel, ¿sí? Hay cosas de esas las cuales tipifican o son sombra de lo que habría de venir a nosotros como el Israel espiritual. Pero no todas las promesas o no toda la palabra que Dios habló para Israel es para nosotros. Pregunto, ¿es claro eso? Porque a veces somos dados a pensar de que todo lo que el Señor le dice a Israel es puntualmente para nosotros y no es así. Si nosotros lo tomamos así literal, entonces vamos a terminar confundidos. La palabra del Señor habla de 144,000 que serán levantados, serán restaurados, un remanente. Y hace unos años escuchaba a alguien conocedor, decía, me hacía la pregunta, hermano, ¿usted ya sabe a qué tribu pertenece? Le digo, ¿perdón? Le dije, pues pienso que a los chibchas. Y él me dice, no, hermano, ¿a qué tribu de Israel usted pertenece? Porque son 144,000 que van a ser levantados. Usted tiene que saber a qué tribu pertenece. Le digo, no, a ninguna. O sea, nosotros no podemos confundir las cosas porque entonces nos salimos, erramos, nos quedamos a distancia, lejísimos de darle al blanco. Y errarle al blanco es pecado. El Señor hizo promesas puntuales, físicas, materiales para el Israel es físico, ¿sí? Tipo y sombra de las promesas espirituales que Dios dio para el Israel espiritual. El Señor le promete al Israel físico que le iba a dar una tierra la cual fluye leche y miel. Era la tierra de Canaán. Pero no podemos pretender nosotros ir a Canaán a tomar la tierra como si fuera nuestra. Porque lo que Él nos promete a nosotros como tipo y sombra es el Espíritu Santo de Dios. Esa es la promesa que Dios nos dio. Ahora, aquí estaba mi Señor dolido con la casa de Israel. Puntualmente era con el pueblo de Israel, con la nación de Israel que estaba dolido. ¿Por qué? Vamos a leer nuevamente el verso 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Tremendo, ¿verdad? No vamos a perder ahí Ezequiel porque vamos a volver. La carta a los Romanos capítulo 2 versículo 24, por favor me acompañas. Carta a los Romanos, capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 17, por favor. Romanos, capítulo 2, verso 17. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Ya lo tienes, ¿verdad? Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se
ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es blasfemado. Fue blasfemado por el pueblo de Israel. Y lo más curioso, ¿no? Dice la palabra del Señor, lo hiciste que se blasfemara mi nombre en las tierras a donde fuiste, en los lugares a donde fuiste. Porque cuando estaban allí, en el santuario, cuando estaban allí en Jerusalén, entonces eran qué cosas, ¿no? Se veían tan espirituales cuando estaban allí en su nación, en su tierra. Le dice el Señor, estoy dolido porque mi nombre ha sido profanado. Bendito sea Dios. Ahora, si nosotros traemos la Escritura para nosotros, para el día presente, en tipo y sombra, ¿sí? He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, les decía a ellos, al pueblo de Israel. A nosotros, he aquí, tú que tienes el sobrenombre de cristiano, creyente, y te apoyas en la ley, ¿sí? Te apoyas en la palabra, y te glorías en Dios. Hasta allí suena bien, ¿sí? Hasta allí suena bien porque me apoyo en la palabra. Pero resulta que la palabra se puede sacar de contexto. De hecho, he escuchado que aún muchas personas que practican hechicería toman la Escritura, ¿sí? Toman la Biblia, toman un versículo y con ese hacen sus conjuros. Incluso engañan a muchos indoctos. Ahora el ocultismo, ahora lo disfrazan de cristianismo. Ahora le llaman grupos cristianos de conocimiento oculto y cosas así. Y toman escrituras, ¿sí? Alguna escritura así como aquella que dice que lo que no se ha conocido, lo que no ha bajado a corazón de hombre, ¿sí? ¿Ven que es cosa oculta? Mucha gente cuando tiene problemas, en vez de acudir a Dios, va y busca lugares donde supuestamente les van a solucionar el problema. Y dicen, no, eso es del Señor, ellos son cristianos. Tenían la Biblia ahí encima del escritorio. Y leyó unos versículos de la Biblia. Un versículo de la Biblia no significa de que sea cristiano o que sea bíblico. Dice la palabra, todo debe constar delante de 2 o 3 testigos. Si el Señor le hablaba de esa manera a Israel, ¿cómo nos hablará a nosotros hoy? La palabra del Señor habla hace una comparación, ¿sí? Como si fuéramos nosotros injertados, una rama injertada a un árbol de olivo, ¿sí? Habla de un olivo natural, ¿sí? El cual es el pueblo de Israel. Y que algunas ramas fueron arrancadas de allí.
y que nosotros, no siendo esa parte de ese olivo, el Señor nos injertó allí. Y de la misma savia que alimenta las ramas naturales, nos alimenta a nosotros. Si el Señor le trataba de esa manera, con mano fuerte, a su pueblo, a su nación escogida, ¿será que con nosotros lo debe hacer diferente? Si mi Señor no cambia. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, he aquí, tú tienes el sobrenombre, ¿sí? Te haces llamar o te llaman cristiano, te llaman creyente. He aquí, te apoyas en la ley. No sirve si mi apoyo está solamente en un versículo o en un pasaje de la Biblia. Mi sostén, mi soporte, mi fundamento debe estar en toda la palabra del Señor. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de, no dice de alguna palabra, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que nos conviene leer y escudriñar las Escrituras. Bendito sea el Señor. Entonces, la exhortación era en ese entonces, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Y ahora es complejo. ¿Por qué? Porque los ojos están puestos de tal manera que miran hacia afuera. Yo miro al frente. Yo miro al que está a mi lado, ¿ves? Pero no puedo mirarme a mí mismo. Es muy complejo mirarme a mí mismo, excepto tenga un espejo. ¿Sí? El espejo, físicamente un espejo natural. Espiritualmente el espejo, la palabra de Dios. Allí me puedo ver. Pero siempre me va a resultar más atractivo mirar hacia el frente, mirar al otro, criticar al otro, juzgar al otro. Es más atractivo ver cuánto le falta al otro de espiritualidad que ver realmente qué es lo que yo tengo. Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Y ahora, esta escritura es bastante fuerte para nosotros los que predicamos. Porque estamos constantemente trayendo una palabra, en ocasiones de exhortación. Y la cuestión es, ¿te exhortaste ya tú mismo? Ahora, es una palabra dura para el predicador compartirla. Pero resulta que el Señor dice en su palabra, por tanto, id y haced discípulos a las naciones. O sea que esa escritura no es solamente para mí, no es solamente para los predicadores. También aplica para ti, para cada uno de nosotros. Entonces dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces sería, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los que no creen, ¿sí? Por causa de nosotros, los creyentes. ¿Dónde se blasfemaría el nombre del Señor? Donde quiera que vayamos. ¿Dónde vamos nosotros? Por mucho que nos guste la casa, vamos a salir. Ahora, aquí habla de adulterio, ¿sí? Y la gente dirá, no, pero cuando cometen el adulterio están encerrados, nadie los ve.
Pero mi Señor Jesús dijo algo más alto acerca del adulterio. Y dijo, si miras, ¿sí?, para codiciar, ya adulteraste en tu corazón. Entonces, ¿de qué me sirve pararme aquí y decirles a ustedes, iglesia, santifícate que mi Señor ya viene? Y yo salgo y lo único que hago es codiciar. Aún el apóstol Pablo dijo que él no quería que siendo heraldo para muchos, él mismo ser reprobado. Y yo pienso que nosotros tenemos que revisar nuestras vidas. Habla aquí de que abominas los ídolos y cometes sacrilegio. Y la idolatría es algo demasiado fuerte, muy fuerte. La idolatría fue el pecado por el cual Israel fue entregada en manos del enemigo una y otra vez. Israel fue castigado por la idolatría. Y nosotros no podemos pretender caer en idolatría y salir bien librados. La idolatría, nosotros hemos oído constantemente muchas veces que un ídolo es todo aquello que se pone en medio entre tu adoración a Dios, ¿sí? Entre Dios y ti, entre Dios y tú. Lo que se ponga en medio es un ídolo. Lamentablemente nosotros cuando hablamos de idolatría nos enfocamos afuera. Y sí, es cierto, o sea, hay idolatría afuera. Hay idolatría hacia la mujer, hay idolatría hacia los medios electrónicos, hay idolatría hacia el dinero. Pero también en las iglesias hay idolatría. O si no, ¿a quién le hablaba el Señor de idolatría? Cuando le hablaba al pueblo de Israel. Le hablaba a su iglesia. Nosotros tenemos que comprender realmente a qué venimos. Vine a adorar a Dios. No vine a adorar el templo, no vine a adorar la ceremonia, vine a adorar a Dios. El templo cumple su función. Gloria a Dios por el templo. La ceremonia es hermosa, la parte litúrgica, todo eso es bonito. El orden es hermoso y Dios es un Dios de orden. Amén, claro que sí. Pero por encima de la liturgia, por encima de la ceremonia, por encima del templo debe estar Dios, a quien venimos nosotros a adorar. A veces se idolatra a la persona que se para enfrente. Y nosotros decimos, no, yo cómo voy a idolatrar al hermano fulano. Pero cuando preguntamos, ¿quién predica hoy? ¿Qué hay en mi corazón al respecto? ¿No es idolatría? Es que si no predica el hermano fulano, entonces no es lo mismo. Obvio que no va a ser lo mismo. Dios es un Dios de variedad. Posiblemente con la otra persona te vaya a dar algo extra que no te había dado con el que está predicando. Y Dios quiere limpiarnos. Bendito sea el Señor. Volvamos a Ezequiel, por favor, acompáñame.
Del verso 21 al verso 23 repite el Señor que su santo nombre fue profanado entre las naciones a donde fueron. En el verso 22 dice, por tanto, vamos a leerlo nuevamente, el verso 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Y hasta yo hubiera estado bien, pero él repite, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. El Señor dice, mi nombre es santo, aunque con tu comportamiento lo hayas profanado. El nombre del Señor sigue siendo santo, por encima de mis errores. Y gloria a Dios por ello. Porque Él dice, no es por ustedes. En el libro del profeta Isaías, capítulo 43, verso 25, no pierdas ahí Ezequiel, que ya vamos a volver, por favor. Isaías, capítulo 43, versículo 25. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Bendito sea Dios. Y no me acordaré de tus pecados. Ahora, esta escritura es una escritura maravillosa, porque yo soy un ser humano propenso constantemente a fallar. Y si Él lo hiciera por mi actitud, si Él lo hiciera por la forma como yo vivo, entonces mis pecados estarían latentes hasta el día de hoy. Bendito sea Dios. Pero no, Él dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Qué hace el Señor? Nos ama. Pero Él quiere que recordemos eso, que lo tengamos claro. No es por nosotros. Al pueblo de Israel le dice, no es porque ustedes sean el mejor pueblo. No es porque ustedes hayan sido lo mejor que había, sino porque los escogí. Y lo mismo el Señor nos dice a nosotros en este día. Recuerda, nunca mires por encima de los hombros a los demás. No importa cómo se vean. No es por ti, no es lo que tenemos nosotros, es lo que Dios ha puesto en nosotros. Y cuando Dios nos llene a nosotros, la mente que tenemos será la mente de Cristo. Y el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para salvar lo que se había perdido. Dice también en su palabra, los sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. Bendito sea Dios. Y yo os tomaré, el verso 22, al verso 23, el 22 ya lo leímos. Y santificaré mi grande nombre, ¿sí? Y si lo hubiera dicho hasta allí, también hubiera quedado súper. Y santificaré mi grande nombre. Qué bien que mi Señor santifique su grande nombre. Pero continúa diciendo, profanado entre las naciones. Estamos leyendo Ezequiel, ¿sí? Volvimos a Ezequiel, capítulo 36. Verso 23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor,
cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Entonces, la cuestión es la siguiente. El nombre del Señor fue profanado, ¿sí? Fue blasfemado por mi culpa, cuando yo, haciéndome llamar cristiano, di mal testimonio. Entonces, ¿qué me merezco yo? Un castigo. Pero la misericordia de Dios no me da el pago que yo merezco. No me castiga de esa manera. Me reprende, sí, pero no me castiga como lo merezco. Es más, ahí se extiende la gracia de Dios y me da algo que no merezco. No solamente no me da el pago que merezco, sino me da lo que no merezco. Dice, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Qué me da el Señor? Me santifica. Mi nombre que fue blasfemado, dice el Señor, por tu culpa, yo te voy a santificar a ti. Y mi nombre, dice el Señor, mi nombre va a ser santificado cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Así como fuimos el vehículo, así como fuimos el objeto para que el nombre del Señor sea blasfemado, el Señor va a hacer que tú y yo seamos el objeto por el cual el nombre de Dios es santificado. Bendito sea Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Empieza el verso 24 diciendo, y yo os tomaré de las naciones, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Ahí está hablando una profecía, algo que va a ocurrir. El pueblo de Israel va a ser traído, ¿sí? Va a ser llevado hacia su tierra, hacia su nación. Ahora, desde el año 48 comenzaron algunos judíos a volver a su tierra. Pero aún se está esperando que venga a pleno cumplimiento esa profecía. Ya Israel nuevamente es nación, claro que sí. Pero todavía falta que ocurran más cosas con ellos. Ahora, si a nosotros no nos va a mover geográficamente, porque sabemos que no somos el Israel natural, Él nos va a mover espiritualmente. ¿Hacia dónde nos va a llevar? Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mi Señor anunciaba, ¿sí?, a través de Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Hacia dónde nos trae el Señor? Hacia su reino. Bendito sea Dios. Él nos trae de las naciones donde fuimos, de las cosas donde estábamos. Aún estábamos esclavos del pecado y de allí nos saca el Señor y nos trae a su reino. Bendito sea Dios. Y dice el verso 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahora, con la palabra inmundicias, ahí ya iba incluido la idolatría. Pero mi Señor lo separa. Para que ellos recuerden cuán grande error habían estado cometiendo. Y para el día presente, igual. Nos limpiará de todas las inmundicias, de toda suciedad, de todo pecado, de todo pensamiento y de la idolatría. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y qué hermoso será ese día, cuando toda idolatría salga de los corazones.
Cuando salga toda esa inmundicia de allí. Porque es que a veces nosotros nos sentimos... A ver, quiero que tengamos algo claro. El enemigo anda como león rugiente, ¿sí? Eso está escrito y nosotros lo sabemos. Y él tiene dos tácticas con el creyente, ¿sí? Con la persona que quiere buscar del Señor. La primera es que se atraviesa para que no se acerque. Se le atraviesa, le pone tropiezos para que la gente no se acerque al Señor, para que no vaya a buscarlo. Y recordamos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Se le estorba para que no llegue a oír la palabra de Dios. Cuando la persona es osada, fuerte, violenta, valiente, entonces se abre camino entre los estorbos, entre los obstáculos y llega a oír la palabra de Dios. Pero si el enemigo no pudo impedir que llegaras a oír, entonces te empieza a empujar. Te empuja, te trata de llevar hasta el extremo, donde se llega al fanatismo. Te lleva a la religiosidad. Y un extremo, ¿sí? No llegar es malo, porque te lleva a la perdición, y el llegar a la religiosidad también. Los dos extremos, sea cual sea que alcances, que el enemigo te lleve a alcanzar, él está satisfecho. Está contento. ¿Por qué? Porque los dos extremos te alejan del Señor. Porque el Señor es un centro, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por Él. Entonces, cuando nosotros a veces pensamos, o no es nuestro pensamiento, el enemigo nos hace pensar, nos susurra al oído, ya llegaste. Mira cómo lo haces de bien. Y parece que sí, que uy, como estoy de bien. Ahí es donde hay que encender la alerta. Cuidado, alerta. Una luz debería de encenderse en ese momento. Es tiempo de revisarme. ¿Realmente estoy en el centro o fue que me salí al extremo? ¿Aún sigo caminando tras las huellas de Jesucristo? ¿O es que ya me siento que llegué? Que el Señor sea con nosotros, con todos y cada uno de nosotros. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Que cuando yo siento o me lleno de religiosidad, está la religión ocupando el lugar de Dios. O sea que estoy en idolatría. De eso tiene que limpiarme el Señor, debe limpiarme el Señor, perdón. De eso me quiere limpiar el Señor. Él quiere que nosotros estemos centrados en su palabra. Santo, santo, santo es el Señor. Nosotros en camino a la santificación. ¿Cómo se logra eso? Lo logra el Señor. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Acompáñame por favor. En el Evangelio según, no pierdas allí Ezequiel, que ya vamos a volver. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Perdón, 13. Evangelio según San Juan, capítulo 13. Evangelio según San Juan, capítulo 13. ¿Ya lo tienes?
está mi Señor Jesús, después de tomar la Santa Cena, entonces toma un recipiente con agua, un lebrillo, y se ciñe una toalla, y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Cuando llega donde Pedro, Pedro le dice en el verso 8, desde el verso 6 vamos a leer. Entonces vino a Simón Pedro, San Juan 13:6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Estaba Pedro parado en la raya, dijo, no me lavarán los pies. Usted, mi Señor, ¿cómo no me lavarán los pies? Le dijo, Señor, el verso 7. Respondió Jesús y le dijo, bendito sea Dios. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahora, y es curioso que mi Señor le dice, lo que yo hago, no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y Pedro se para en la raya y dice, no me lavarás los pies jamás. Entonces mi Señor Jesús tiene que decirle, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Por qué sabemos que tenemos parte con el Señor? Porque el Señor, ¿sí?, nos está lavando. Bendito sea Dios. Santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Que el Señor siga santificándonos. Porque anhelamos crecer y anhelamos seguir avanzando. Anhelamos estar cada día más cerca del Señor. Pero cada vez que estemos más cerca de Dios, así mismo vamos a estar más cerca de nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea Dios. En la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 26, 26 y 27 vamos a leer. Dice, como Cristo amó a la iglesia, ¿sí?, y se entregó a sí mismo por ella. Efesios capítulo 5, verso 26, dice, ¿para qué se entregó mi Señor por la iglesia? Dice, para santificarla. Verso 26, Efesios 5, 26, para santificarla, habiéndola purificado, ¿dónde? En el lavamiento del agua por la palabra. Pregunto, ¿es claro, verdad? ¿Es claro por qué dice la Escritura no dejando de congregarnos? No es que yo ya no necesito oír la palabra. No, yo ¿para qué voy a oír la palabra? No, entonces ya me estoy sintiendo que ya estoy santificado. Pero como les decía hace un rato, es el momento de la alerta, de revisarnos. ¿Realmente ya estoy limpio, completamente limpio? ¿O aún necesito de la palabra del Señor? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, verso 27, ¿a fin de qué? De presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante,
sino que fuese santa y sin mancha. A fin, ¿sí? O sea que está hablando la conclusión a donde se llega, la meta, a fin de presentársela. El Señor te va a presentar a ti y a mí, nos va a presentar. Y lo decimos por fe, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Como una novia gloriosa, como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. ¿Y eso lo está haciendo el Señor? Amén. ¿Lo está haciendo el Señor con quién? Con cada uno de los que permite que el agua de vida caiga sobre ellos. Bendito sea Dios. El Señor está haciendo algo maravilloso. Y Él sigue haciéndolo. Pero recuerda que no se te olvide, iglesia, no es por ti, sino por Él, por su santo nombre. Bendito sea Dios. Porque Él va a hacer que su nombre sea santificado en tu vida. Mi Señor va a santificar tu vida, va a moldear tu vida de tal manera que seas un ejemplo a donde quiera que vayas. Bendito sea Dios. Vamos a volver a Ezequiel, por favor. Acompáñame. Versículo 26. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pregunto, ¿no es una promesa hermosa? Se le acerca a mi Señor Jesús, un maestro de la ley, en la noche, llamado Nicodemo. Voy a leerlo. Ya vamos a volver a Ezequiel. Si quieres leerlo conmigo está bien. San Juan capítulo 3, verso 1 en adelante, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no tenga un corazón nuevo y un espíritu nuevo no puede ver el reino de Dios. Puede escuchar, puede oír acerca del reino de Dios, pero no lo puede ver. Más aún, continúa diciendo, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu. El agua es la palabra. Pero la palabra sin el Espíritu, dice la Escritura, la palabra envanece, la letra mata, pero el Espíritu da vida. Entonces se necesitan las dos cosas. El agua, la palabra, pero en el Espíritu. La palabra solamente hablada con la mente carnal no produce vida. Solamente produce que el oyente se envanezca. Y más triste todavía, esa misma letra mata. Por eso necesitamos que actúen juntos, ¿sí? La palabra y el Espíritu. Bendito sea Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si no se nace de nuevo, no se puede ver el reino de Dios. Si no se nace de agua y del Espíritu, no se puede entrar. ¿Cómo puedo entrar a algo que no veo? El verso 6 termina diciendo mi Señor: lo que es nacido de la carne, carne es.
Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Bendito sea Dios. Así que lo que el Señor está haciendo, lo que está describiendo aquí en el libro del profeta Ezequiel, es el paso a paso de cómo trabaja o va a trabajar o está trabajando el Señor con nosotros. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y quiero llamar tu atención a algo y por favor préstame toda tu atención, ¿sí? Hasta allí Israel no había hecho nada. ¿Sí estamos? Bueno, sí había hecho algo, había hecho que el nombre del Señor fuera blasfemado, profanado. Pero no había hecho nada en beneficio de sí. Todo eso que dice el Señor, dice, los traeré. ¿Quién los traerá? Mi Señor. Esparciré agua limpia. ¿Quién la esparce? Dios. ¿Sí? Dice, os daré un corazón nuevo. Y el corazón nuevo lo da Dios. Y el espíritu nuevo lo da Dios. Hasta allí el hombre no ha hecho nada. Porque a veces se nos dice, usted tiene que hacer esto para recibir. No, lo que tengo que tener es una actitud correcta para poder recibir lo que Dios me va a dar. Quitar el orgullo, sí, claro que sí, la altivez, la soberbia. Reconocer que necesito del Señor, ser humilde de espíritu. Y entonces estoy dispuesto a recibir, pero la obra es del Señor. El verso 27 dice, y pondré dentro de vosotros, ya no espíritu nuevo, dice, mi espíritu. Gloria a Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y ahora sí dice, y haré que andéis, ¿sí? En mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cuándo puede el ser humano andar en sus caminos? ¿Cuándo puede el ser humano andar en sus estatutos, guardar los preceptos de Dios y ponerlos por obra? Cuando el Espíritu Santo está en el corazón. Hermano, y si no está en el Espíritu Santo en el corazón, puede tratar de hacer muchas cosas en sus fuerzas. Porque yo conozco buenas personas que no quieren saber nada, absolutamente nada de Dios. Se portan bien, son buenos ciudadanos. Pero aquí está hablando de la obra del Espíritu Santo a través de tu vida. ¿Qué está diciendo el Señor? Quiero habitar en tu corazón. Quiero habitar dentro de ti. Pero hay un proceso por el cual hay que pasar. Hermano, ¿no puedo saltarme un paso? No. Porque el proceso no lo haces tú, el proceso lo hace Dios contigo. Hermano, es que yo llevo ya mucho tiempo tratando de... El tiempo. ¿Cuánto tiempo? Dice la Escritura que para el Señor un día es como 1000 años. O 1000 años como un día. Entonces, ¿me tengo que preocupar? No, no te preocupes. Mejor ocúpate, ¿sí? En tu salvación, con temor y con temblor. Pero recuerda siempre, la obra es de Dios por amor a su santo nombre, por amor de su santo nombre, bendito sea Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Así dice el Señor. Y ya lo había profetizado también el profeta Joel, cuando dijo, y en los postreros días, dice el Señor, y en aquellos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y el libro de los Proverbios también lo dice, en el capítulo 1, vamos a leer ese texto y con ese texto terminamos. Proverbios capítulo 1, verso 23. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Proverbios capítulo 1, versículo 23.
Empieza diciendo, volveos a mi reprensión. Oh, gloria a Dios. ¿Volveos a dónde? A mi reprensión. Está diciendo, tienes que estar dispuesto a ser reprendido. Tienes que estar dispuesto a que el Señor te hable. Y debería de sacar el orgullo de tu corazón y estar dispuesto a escuchar. Decir, Señor, qué pena, yo pensé que ya había pasado de eso. Gracias por recordármelo, Señor. Voy a revisarme. Ya lo tienes, ¿verdad? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Si el espíritu del Señor no está en mí, yo voy a oír las palabras y puedo obtener conocimiento de ellas. Pero el conocimiento va a ser en mi humanidad. Y Dios quiere que nosotros comprendamos de manera espiritual su palabra. Que tú y yo podamos saber realmente la palabra del Señor. Y os haré saber mis palabras. Y queremos saber las palabras de Dios. Queremos realmente recibir su palabra. Y que esa palabra llene nuestro corazón. Y que cumpla el propósito por el cual el Señor la ha enviado. Te invito ahí donde estás, pongámonos en pie. Cierra tus ojos, por favor. Grande es el amor de Dios. Recuerda, la misericordia y la gracia del Señor aún se extienden. Por eso, dice el Señor, no habéis sido consumidos. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos presentamos delante de ti, volviéndonos, Señor, a tu reprensión, Señor, anhelando que nuestro corazón haya sido tan humilde, Señor, que haya podido recibir tu palabra, Padre. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias porque no estamos recibiendo palmaditas en la espalda, Señor. Gracias porque nos estás dirigiendo y mostrando la senda, Señor, el camino por donde debemos andar. Anhelamos llegar, Señor, de verdad, tú conoces nuestro corazón. Sabes que nuestro deseo es poder estar contigo en la eternidad. Y no queremos estorbar, Señor, a tu trabajo. Queremos que seas tú, Señor, haciendo esa obra maravillosa en nuestras vidas. Y que podamos nosotros poner por obras tus preceptos, tus mandamientos, Señor, tus estatutos. Y que de esa manera tu santo nombre, Señor, sea llevado en alto donde quiera que vayamos. Padre de la gloria, santifícanos en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Gracias, Padre eterno, porque a veces el enemigo quiere llevarnos al extremo, Señor. Gracias por volvernos nuevamente al centro, Señor. Gracias, Padre de la gloria, por permitirnos abrirnos brechas, Señor, para llegar a escuchar tu palabra. Se presentan muchos inconvenientes, Señor, muchas circunstancias adversas, pero nos permitiste llegar, Señor. Gracias por llegar a tu casa. En el nombre de Jesucristo nos presentamos delante de ti una vez más. Examínanos, Señor. Míranos, Padre de la gloria. Permite que nos revisemos en el espejo de tu palabra, Señor. Que podamos vernos dentro de nosotros. ¿Cómo estamos caminando, Señor? Padre de la gloria, que recordemos que entre tanto estamos aquí, debemos afianzar nuestros pies en ti, mi Señor. Que cada paso que demos, Señor, sea un paso certero, Señor. Queremos caminar conforme tu palabra. Guíanos, Señor, por favor. Guíanos, Padre de la gloria. En ese día donde
Es un día de confusión, Señor. El día en el que estamos viviendo, Padre de la Gloria, esta edad es una edad de confusión, Señor. Qué hermoso es oír tu voz, Señor. Qué hermoso es recibir tu palabra en nuestros corazones, Señor. Qué bueno es cuando nos hablas directamente a nosotros, Señor. Aunque es tu reprensión, Señor. Tu exhortación, Padre de la Gloria. Muéstranos, Señor, en qué estamos errando. Muéstranos, Señor, para corregirlo. Queremos caminar, Señor, conforme tu palabra. Te alabamos y te adoramos, Señor Jesucristo. Nuestras vidas, Señor, como cantábamos hace un rato, con mis labios y mi vida, Señor. Queremos adorarte, queremos alabarte y queremos bendecirte, Señor. Llénanos, Padre de la Gloria. Toca cada corazón, Señor. Permite que haya humildad en cada corazón, Señor. Quita toda altivez, Señor, toda soberbia. Queremos humillarnos delante de tu presencia, Señor. Porque el que se humilla, Señor, será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Queremos humillarnos delante de ti en esta hora, Señor. Queremos postrarnos delante de tu presencia, Señor. Queremos postrar nuestro corazón delante de ti y decirte, aquí está nuestra vida, Señor y Dios. Nuestra vida te pertenece, Padre. Aquí estamos, mi Rey, dispuestos a ser moldeados como la vasija de barro en manos del alfarero, Señor. Así queremos, Padre, que nos moldees, Señor. Porque muchas veces hemos intentado, Señor, y no lo hemos logrado. Queremos ser moldeados por ti, mi Señor. Moldéanos, Padre de la Gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, en acción de gracias, mi Rey. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos.